Muy bien, vamos a hablar de la educación. Escolaridad pública y compulsiva. Hace algunos años, pocas instituciones en los Estados Unidos eran consideradas sagradas, sobre todo para los socialdemócratas, como sucedía con la escuela pública. Aún los estadounidenses de las primeras épocas, como los jeffersonianos y los jacksonianos, libertarios en casi todos los demás aspectos, sintieron verdadera devoción por ella. En los últimos años se suponía que la escuela pública era un componente crucial de la democracia, la fuente de la fraternidad y la enemiga del elitismo y la separación en la vida estadounidense. Encarnó lo que se consideraba el derecho de todo niño a una educación y fue sostenida como un crisol de entendimiento y armonía entre hombres de todas las ocupaciones y clases sociales que se codeaban con todos sus vecinos desde su niñez. De acuerdo con la expansión de la educación pública, se promulgaron leyes de escolaridad compulsiva, según las cuales todos los chicos, a partir de una edad mínima hasta otra determinada y cada vez mayor, debían asistir a una escuela pública o a una privada certificada como conveniente por el aparato estatal. A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, cuando una proporción relativamente pequeña de la población asistía al colegio en los niveles más altos, todos los habitantes del país, en forma masiva, fueron obligados por el gobierno a pasar en instituciones públicas gran parte de los años en los cuales un niño es más susceptible a las influencias. Podríamos haber analizado las leyes de asistencia obligatoria a la escuela en nuestros temas anteriores sobre la servidumbre involuntaria. ¿Qué institución es de modo más evidente un vasto sistema de encarcelación? Recientemente, Paul Goodman y otros críticos de la educación han hecho una incisiva crítica de las escuelas públicas nacionales y en menor grado de sus accesorias privadas, como un vasto sistema de prisión para la juventud nacional donde se tiraniza a millones de chicos desconformes e inadaptables dentro de la estructura escolar. La táctica de la nueva izquierda de irrumpir en las escuelas secundarias gritando «fúguense de la prisión» pudo haber sido absurda e ineficaz, pero seguramente expresó una gran verdad acerca del sistema escolar. En efecto, si se somete a todos los jóvenes a un sistema carcelario denominado eufemísticamente educación, con maestros y administradores que funcionan como sustitutos de vigilantes y guardias, ¿cómo no esperar que se sientan desdichados, descontentos y alienados y en consecuencia se rebelen? Lo único sorprendente debería ser que la rebelión haya tardado tanto. Pero ahora resulta cada vez más evidente que hay algo que está terriblemente mal en la más orgullosa de las instituciones estadounidenses. Que especialmente en las áreas urbanas, las escuelas públicas se han convertido en centros de corrupción y crimen, de robos menores y adicción a las drogas, y que en medio de la deformación de las mentes y las almas de los chicos solo hay lugar para un mínimo de educación genuina. Esta tiranía sobre la juventud nacional se debió en parte al altruismo equivocado de la clase media educada, que consideraba que los obreros o las clases bajas debían tener la oportunidad de disfrutar de la educación que la clase media tanto valoraba. Y si los padres o los hijos de las masas eran tan ignorantes como para perder esta gloriosa oportunidad que se les ofrecía, bueno, entonces habría que aplicar un poco de coerción, por su propio bien, naturalmente. La clase media que rinde culto a la escuela es víctima de una falacia crucial, a saber, confunde la instrucción formal con la educación en general. La educación es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y que no solo tiene lugar en la escuela, sino también en todas las demás áreas. Cuando el niño juega o escucha a sus padres o amigos, o lee un periódico, o trabaja en un empleo, está siendo educado. La enseñanza formal no es sino una pequeña parte
del proceso educacional y solo es necesaria para las asignaturas específicas, en particular las más avanzadas y sistemáticas. Las materias elementales, lectura, escritura, aritmética y sus corolarios se pueden aprender fácilmente en la casa, sin asistir a la escuela. Además, una de las mayores glorias de la humanidad es su diversidad, el hecho de que cada individuo sea único, con habilidades, intereses y aptitudes propias. Impartir compulsivamente una instrucción formal a niños que no tienen la capacidad ni el interés necesarios para recibirla implica deformar su alma y su mente, y esto es criminal. Paul Goodman ha planteado que la mayoría de los niños estaría mucho mejor si se les permitiese trabajar a edad temprana, aprender a ejercer actividades comerciales y comenzar a hacer aquello para lo que son más aptos. Estados Unidos fue construido por ciudadanos y líderes, muchos de los cuales recibieron poca o ninguna instrucción formal, y el concepto de que hay que tener un diploma de nivel secundario o actualmente un título universitario antes de poder comenzar a trabajar y vivir en el mundo es uno de los absurdos de nuestra era. Si abolimos las leyes de escolaridad compulsiva y les devolvemos a los niños su libertad intelectual, volveremos a ser una nación de gente mucho más productiva, interesada, creativa y feliz. Muchos opositores prudentes de la nueva izquierda y la rebelión de la juventud han hecho notar que gran parte del descontento de los jóvenes y su divorcio de la realidad se debe al periodo cada vez más largo durante el cual deben permanecer en la escuela, como envueltos en un capullo, dependientes e irresponsables. ¿Cuál es la razón principal para que este capullo protector dure cada vez más? Sin duda alguna, todo el sistema y en particular las leyes de escolaridad compulsiva, según las cuales todos deben ir a la escuela en forma perpetua, primero a la escuela secundaria, después a la universidad y luego a obtener un doctorado. Esta compulsión hacia la educación masiva es lo que crea tanto el descontento como un constante resguardo del mundo real. En ninguna otra nación y en ninguna otra época ha existido semejante manía por la instrucción escolar masiva. Debe destacarse que la antigua derecha libertaria y la nueva izquierda, desde perspectivas muy diferentes y utilizando retóricas muy distintas, tuvieron una percepción similar de la naturaleza despótica de la escolaridad masiva. Así, Albert J. Nock, el gran teórico individualista de las décadas de 1920 y 1930, denunció al sistema educativo por obligar a asistir a las escuelas a masas ineducables debido a una vana creencia igualitaria según la cual todos los niños tienen la misma capacidad de aprendizaje. En lugar de permitir que asistan a la escuela aquellos que tienen la aptitud y la habilidad necesarias, se obliga a hacerlo a todos, supuestamente por su propio bien. El resultado de esto es que se produce una deformación en las vidas de quienes no tienen capacidad para estudiar, y los verdaderos dotados se ven privados de una instrucción apropiada. Nock también hace una crítica perspicaz de los conservadores que atacan a la educación progresista por diluir los estándares educacionales al dar clases de conducción de automóviles, de cestería o aún del modo de elegir a un dentista. Señala que si se obliga a ir al colegio a un sinnúmero de niños que no pueden asimilar la educación clásica, entonces hay que desviar la educación hacia el entretenimiento vocacional, es decir, aquello que es adecuado para la mayoría de las personas. El error fatal no es la educación progresista, sino la tendencia hacia la instrucción escolar universal, ante la cual el progresismo parece ser una respuesta provisional. Por su parte, críticos de la nueva izquierda como John McDermott y Paul Goodman acusan a la clase media de obligar a los hijos de la clase trabajadora, muchos de los cuales tienen valores y aptitudes completamente diferentes, a ingresar a un sistema de educación pública
diseñado para introducirlos en un molde de clase media. Lo que debe quedar claro es que sea que uno se incline por una clase o por otra, por un ideal educacional o por otro, la sustancia de la crítica en general es la misma, que se está forzando a un sinnúmero de niños a asistir a una institución para la cual carecen de aptitud o que no les interesa. De hecho, si se investiga hasta sus orígenes la historia del avance hacia la instrucción pública y la asistencia obligatoria a la escuela en los Estados Unidos y en otros países, lo que se encuentra no es tanto un altruismo mal encaminado, sino más bien un esquema consciente para introducir a la masa de la población dentro del molde que le convenía a la clase dirigente. Era preciso que las minorías recalcitrantes se ajustaran a un modelo mayoritario. Las virtudes cívicas debían enseñarse a todos los ciudadanos y entre ellas se incluía siempre y en forma notable la obediencia hacia el aparato estatal. En realidad, puesto que la masa de la población debía ser educada en escuelas gubernamentales, ¿cómo éstas no habrían de convertirse en un poderoso instrumento para inculcar la obediencia a las autoridades estatales? Martín Lutero, líder en el primer avance de la modernidad hacia la educación estatal obligatoria, se pronunció así en su famosa carta a los gobernantes de Alemania en 1524. Estimados gobernantes, sostengo que las autoridades civiles tienen el deber de exigir a la gente que envíe a sus hijos a la escuela. Si el gobierno puede obligar a los ciudadanos aptos para el servicio militar a cargar lanza y arcabuz, a escalar murallas y a cumplir con otros deberes militares en tiempos de guerra, ¿cuánto más tiene el derecho de hacer que la gente envíe a sus hijos a la escuela? Porque en este caso estamos luchando contra el demonio, cuyo propósito es empobrecer secretamente a nuestras ciudades y principados. De modo que para Lutero, las escuelas estatales debían ser una parte indispensable de la guerra contra el demonio, o sea, contra los católicos judíos infieles y otras sectas protestantes competidoras. Un administrador moderno de Lutero y de la educación obligatoria destacó que el valor permanente y positivo del pronunciamiento de Lutero en 1524 radica en las sagradas asociaciones que estableció para la Alemania protestante entre la religión nacional y los deberes educacionales del individuo y el Estado. Así, indudablemente, se creó esa saludable opinión pública que hizo que el principio de asistencia escolar obligatoria fuera aceptado fácilmente en la Prusia en una época muy anterior a lo que lo fue en Inglaterra. El otro gran fundador del protestantismo, Juan Calvino, no demostró menos celo en cuanto a fomentar la instrucción pública masiva y por razones similares. En consecuencia, no es sorprendente que los primeros en establecer la educación obligatoria en los Estados Unidos, en la bahía de Massachusetts, fueran los puritanos calvinistas, quienes ansiaban implantar una teocracia calvinista absolutista en el Nuevo Mundo. En junio de 1642, solo un año después de la promulgación de su primer cuerpo de leyes, la colonia de Bahía de Massachusetts instauró el primer sistema de educación obligatoria en el mundo angloparlante. La ley declaraba: dado que la buena educación de los niños es de singular provecho y beneficio para cualquier comunidad, y considerando que muchos padres y tutores son demasiado indulgentes y negligentes en cuanto a cumplir un deber de esa clase, se ordena que los hombres elegidos de cada pueblo tengan un ojo vigilante sobre sus vecinos, para ver primero que ninguno de ellos sufra semejante incultura en su familia, de no esforzarse en enseñar, por sí mismos o por otros, a sus hijos y aprendices. 5 años más tarde, la Bahía de Massachusetts acató esta ley estableciendo escuelas públicas. Así, desde los comienzos de la historia de los Estados Unidos, el principal impulso de la tendencia hacia la educación pública fue el propósito de moldear, instruir e infundir respeto
a la masa de la población. En los días de la colonia, la educación pública era utilizada como recurso para suprimir el disenso religioso, así como para inculcar a sirvientes indóciles las virtudes de la obediencia hacia el Estado. Resulta típico, por ejemplo, que durante la represión hacia los cuáqueros, Massachusetts y Connecticut prohibieran a la secta despreciada establecer sus propios colegios. Y Connecticut, en un intento vano por suprimir el movimiento Nueva Luz en 1742, prohibió a esa secta que estableciera cualquiera de sus escuelas. Si así no fuera, razonaban las autoridades, los miembros de Nueva Luz podrían tender a instruir a la juventud en principios y prácticas enfermas e introducir tales desórdenes que podrían resultar de consecuencias fatales para la paz y el bienestar de esta colonia. No puede considerarse una coincidencia que la única colonia verdaderamente libre en Nueva Inglaterra, Rhode Island, fuera también la única que no implantó la educación pública. La motivación para la instrucción pública y obligatoria después de la independencia difería muy poco en lo esencial. Así, Archibald Murphy, el padre del sistema escolar público en Carolina del Norte, convocó así a esas escuelas. A todos los chicos se les enseñará en ellas. En estas escuelas deberían inculcarse los preceptos de moral y religión y formar los hábitos de subordinación y obediencia. Sus padres no saben cómo instruirlos. El Estado, con la calidez de su afecto y la solicitud por su bienestar, debe hacerse cargo de esos niños y ubicarlos en escuelas donde sus mentes sean iluminadas y sus corazones puedan ser formados en la virtud. Uno de los objetivos más comunes de la educación pública obligatoria ha sido oprimir y debilitar a las etnias nacionales y a las minorías lingüísticas o a los pueblos colonizados con el propósito de obligarlos a abandonar su propia lengua y su cultura para que adoptaran las de los grupos gobernantes. Los ingleses en Irlanda y en Quebec y todas las naciones en Europa Central y Oriental y en Asia coaccionaron a sus minorías nacionales en escuelas públicas organizadas por sus clases dirigentes. Uno de los estímulos más potentes para el descontento y la rebelión de los pueblos oprimidos fue el deseo de rescatar su lengua y su herencia del arma de las escuelas públicas, esgrimida por sus opresores. Así, Ludwig von Mises, el liberal del laissez-faire, escribió que en países donde las lenguas están mezcladas, la adhesión continua a una política de educación obligatoria es absolutamente incompatible con los esfuerzos por establecer una paz duradera. La cuestión de qué lengua debe constituir la base de la educación asume una importancia crucial. Una decisión hacia un lado u otro puede, con los años, determinar la nacionalidad de toda la región. La escuela puede alienar a los niños de la nacionalidad a la cual pertenecieron sus padres y constituirse en un medio para oprimir a pueblos enteros. Quien quiera que controle las escuelas tiene el poder de dañar a otras nacionalidades y beneficiar a la propia. Más aún, Mises destaca que la coerción inherente al gobierno ejercido por una nacionalidad hace que sea imposible resolver el problema, permitiendo formalmente que cada padre envíe a sus hijos a una escuela donde se emplee la lengua de su país de origen. Por lo general, no es posible que un individuo, sea cuales fueren sus medios de vida, declare abiertamente a favor de una u otra nacionalidad en un sistema intervencionista. Si lo hace, puede perder a los clientes de otras nacionalidades o bien perder su empleo si el empresario tiene una nacionalidad diferente. Si se deja a los padres la elección de la escuela a la cual ellos desean enviar a sus hijos, se los expone a todas las formas concebibles de coerción política. En todas las áreas donde hay mezcla de nacionalidades, la escuela es un premio político de suprema importancia.
no se la puede privar de su carácter político en tanto sea una institución pública y obligatoria. De hecho, solo hay una solución. El Estado, el gobierno, las leyes no deben intervenir de ninguna manera en la instrucción o educación. Los fondos públicos no deben ser utilizados para esos propósitos. La educación de la juventud debe ser dejada enteramente a los padres y a las asociaciones e instituciones privadas. En realidad, una de las principales motivaciones de la Legión de Reformadores Educacionales de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, que establecieron el moderno sistema de educación pública, fue precisamente utilizarlo para que las oleadas inmigrantes que llegaban al país fueran perdiendo su lengua y su cultura originales y llegaran a constituir, como lo declaró el reformador educacional Samuel Lewis, un pueblo. Lo que más impulsó la reforma educacional fue el deseo de la mayoría anglosajona de someter, encauzar y reestructurar a los inmigrantes y en particular destruir el sistema escolar parroquial de los católicos. Los criterios de la nueva izquierda, que perciben el rol que desempeñan hoy en día las escuelas públicas en cuanto a deformar y moldear las mentes de los niños de los guetos, simplemente están captando algo que es la encarnación actual de un objetivo educacional largamente acariciado por las clases dirigentes. Los Horace Mann, los Henry Barnard y los Calvin Stone fueron Mann y Barnard, por ejemplo, quienes instaron a emplear las escuelas públicas para el adoctrinamiento contra el gobierno de las masas del movimiento jacksoniano. Y Stowe, autor de un admirable tratado sobre el sistema prusiano de educación pública obligatoria, originalmente inspirado por Martín Lutero, escribió sobre las escuelas en términos inconfundiblemente luteranos y militares. Si el interés en la seguridad pública le da derecho al gobierno a obligar a los ciudadanos a cumplir con su deber militar cuando el país es invadido, la misma razón lo autoriza a exigirles que eduquen a sus hijos. Un hombre no tiene más derecho de poner en peligro al Estado arrojando sobre él la carga de sus hijos ignorantes y viciosos que el que tiene de admitir a los espías de un ejército invasor. 40 años más tarde, Newton Bateman, un líder de la educación, habló del derecho de dominio eminente del Estado sobre las mentes, almas y cuerpos de los hijos de la nación. La educación, afirmó, no puede ser dejada a los caprichos y contingencias de los individuos. El intento más ambicioso de los partidarios de la instrucción pública obligatoria para llevar al máximo su control sobre los niños tuvo lugar en Oregón a principios de la década de 1920. El estado de Oregón, no conforme siquiera con las escuelas privadas certificadas por el Estado, aprobó el 7 de noviembre de 1922 una ley por la cual se proscribía las escuelas privadas y se obligaba a todos los niños a asistir a escuelas públicas. De este modo alcanzaba su culminación el sueño de los educacionistas. Por fin todos los chicos serían introducidos dentro del molde democratizante de la educación uniforme impartida por las autoridades estatales. Afortunadamente, la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1925. La Corte declaró que el niño no es una mera criatura del Estado y afirmó que la ley de Oregón se hallaba en oposición a la fundamental teoría de la libertad sobre la cual se basan todos los gobiernos en esta unión. Los fanáticos de la escuela pública jamás volvieron a atreverse a llegar tan lejos, pero es ilustrativo darse cuenta de cuáles eran las fuerzas que intentaron proscribir totalmente la educación privada competitiva en el estado de Oregón. Las puntas de lanza de la ley no eran, como podría esperarse, educadores o intelectuales socialdemócratas o progresistas, sino el Ku Klux Klan, entonces poderoso
en los estados del norte, que aspiraba a destruir el sistema educativo parroquial católico y obligar a todos los católicos e hijos de inmigrantes a asistir a escuelas públicas que les inculcaran por la fuerza un neoprotestantismo y una americanización. Es interesante destacar que el Klan opinaba que esa ley era necesaria para preservar las instituciones libres. Es interesante meditar sobre el hecho de que el sistema de educación pública progresista y democrático, del que se hacía tanto alarde, tenía entre sus más ardientes defensores a los subgrupos más intolerantes de la vida estadounidense, ansiosos por eliminar la diversidad y la variedad en los Estados Unidos.